meses de Javier Milei al frente de la presidencia de la Nación y cuál ha sido el impacto de la política económica en la vida cotidiana de los argentinos. El gobierno enumera algunos logros, algunos indicadores positivos, sin embargo aparecen en escena también algunos otros indicadores que ponen los números en rojo. Estamos en contacto con el economista y coordinador del Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía, Sergio Arelovich, a quien tengo el gusto de saludar. Bienvenido, Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches, Germán Giachero te saluda. Hola Germán, buenas noches. Primero te quería preguntar Sí. cómo está el nivel del Talamochita, ya que lo mencionaste en este marco de sequía. No, bastante bien se mantiene, ¿no? A pesar de que tiene un nivel bajo, pero se mantiene dentro de todo todavía. Hay otros sectores de la provincia de Córdoba que están en alerta Más precisamente. Por ejemplo, castigados. Carlos Paz, muy castigado, toda esa zona, por la falta de agua, precisamente. Bueno, Así que bueno, dicho esto, te damos la bienvenida nuevamente. Gracias, gracias. gracias por estar con nosotros. Sergio, bueno, en principio, ¿cuál es el análisis que haces en relación con estos casi 10 meses de gestión, Milei, en relación con la política económica implementada? Bueno, yo podría decir, por ejemplo, que las buenas noticias que plantea el gobierno, Ujú, haber accedido a determinado tipo de situaciones, tales como la disminución del déficit, están asociados o están explicados centralmente por un deterioro brutal de la vida de casi todos y todas las argentinas y argentinos, ujú, y una pérdida de dinámica de la actividad económica, incluido el comercio externo, que en todo caso tiene como contrapartida, atenuante de todo esto, que este año no hubo la sequía que hubo el año pasado y por lo tanto hubo un volumen de negocio en el marco de la actividad agropecuaria, sobre todo la de la exportación, superior a la del año anterior. Pero no hay ujú. ningún tipo de indicador producido por el propio gobierno, por sus organismos de estadística, que dé cuenta de una situación favorable y que dé perspectivas de salir de una situación de derrumbe tal como se ha vivido en materia salarial, en materia jubilatoria, en materia de consumo, en materia de actividad económica, en uso de la capacidad instalada, inclusive ni siquiera un nivel de acumulación de reservas que permita pensar en lo prometido inicialmente por el gobierno, que es salir del cepo cambiario. Para esto estamos muy lejos, Ujú, y en el caso que estuviésemos cerca, lo va a hacer a un costo muy alto en materia inflacionaria, porque la devaluación, que vendrá de la mano de una transformación de esta característica, no está vinculada con ninguna decisión del gobierno nacional de intervenir en materia de precios, ¿no? Así que estamos en una situación de alta preocupación, y ujú. lo que yo digo que es difícil encontrar un patrón común que permite identificar cuál es el plan de gobierno. En todo caso, hubo un plan de reducción del déficit a costa de todo esto demás que de todo lo demás que yo planteaba, pero no hay ninguna perspectiva hacia adelante, ni planificación económica, ni ensayos para ver cómo nos vamos a ubicar en la economía argentina en el 2025 frente a la convulsionada situación económica en la cual estábamos, con las disputas hegemónicas entre China, Estados Unidos, la Unión Europea y otros conjuntos de países. Me parece que estamos muy fuera de eso y Ujú. demasiado enfrascados en una discusión muy chiquita, pero con costos sociales, productivos, económicos y financieros enormes. A lo cual, por Ujú. último, podemos agregarle la problemática de la deuda. El gobierno nacional no ha hecho otra cosa que incrementar la deuda pública del Estado Nacional. Si Ujú. uno mira los llamados resueltos por las resoluciones conjuntas de Economía y Finanzas desde que asumió el gobierno hasta hoy, publicados regularmente en el Boletín Oficial, va a encontrar que el gobierno nacional ha decidido hacer llamados de emisión de deuda en moneda extranjera, si bien sujeto a legislación nacional y en parte para resolver la deuda del Banco Central, por algo más de 56.000 millones de dólares, Ujú. y en el caso del endeudamiento en pesos por casi 300 billones de pesos. Y esto es lo que aparece muy nítidamente en el informe mensual que el Ministerio de Economía publica, el de Finanzas publica, sobre la evolución de la deuda. La deuda hasta el 31 de agosto, de que asumió el gobierno, ha crecido aproximadamente 90.000 millones de dólares según el propio informe oficial, con lo cual no hay en principio ventanas que permitan imaginar una situación de alivio,
mucho menos en el corto plazo, ¿no? Sergio, en relación con esto que vos decís, ¿qué es lo que tiene para celebrar entonces el gobierno de Milei? Pensando sobre todo que se ha destacado, se ha ocupado de destacar en todo caso el superávit conseguido en algunas ocasiones y también la batalla contra la inflación, ¿no? Presentar un 4% mensual ya como un logro. Digo, ¿tiene algo para celebrar la gestión Milei en este sentido? Bueno, desde la perspectiva que tienen ellos, desde el punto de vista político, filosófico, ideológico, hay para celebrar porque finalmente obtuvieron de muy corto plazo el superávit fiscal. Ahora, el superávit fiscal ha sido conseguido como consecuencia de la reducción salarial de los trabajadores y trabajadoras del sector público, de la reducción del poder adquisitivo del pago de jubilaciones y pensiones nacionales, también de la ausencia de giro, la insuficiencia de giro de las obligaciones en materia de transferencias que había con las provincias y del parate de la obra pública. Por lo tanto, es un superávit fiscal de naturaleza artificial, porque la vida argentina no funciona así. Ujú. Funciona con obra pública, funciona con un poder de compra adecuado a las condiciones de vida y de expectativa de vida que tienen el conjunto de los argentinos. Y hay que decir además que la economía argentina no es un enclave de exportación. La economía argentina tiene un potente mercado interno. De cada 100 pesos que se produce en la Argentina, aproximadamente 67, 68 se vende al mercado interior, con lo cual la gallina de los huevos de oro que permite o permitiría establecer un ritmo de actividad económica superadora para que la inclusión sea mayor, para reducir la pobreza, etcétera, tiene que ver con la dinámica del mercado interno. Ahora, el mercado interno significa que tiene que haber capacidad de compra para que ese mercado interno funcione. Y lo que hemos visto es, con la excepción del promedio general de los salarios del sector privado registrado, cuyo poder de compra aumentó en el corto plazo un 4%, el resto no ha hecho otra cosa que caer. Los salarios Ujú. públicos, los salarios, las jubilaciones, los salarios de las trabajadoras y trabajadores de las universidades nacionales, los trabajadores y trabajadoras del conjunto de los estados subnacionales y por supuesto toda la economía informal y el gran lote de monotributistas que se la están rebuscando como pueden en el marco de la caída de la actividad económica. Esto es lo que tenemos, ¿no? Ujú. Recién escuchaba con preocupación lo que decías, que no hay un plan, ¿no? No hay un sistema pensado para el 2025. Seguimos cayendo con nuestros gobernantes en el arte de improvisar. Me parece que es una línea histórica, ¿no? Que siguen. No hay una planificación a largo plazo en materia económica y venimos navegando en un mar de improvisaciones. No sé si coincidís en este sentido o coincide con lo que vos planteabas, pero te quería consultar en relación a esto. ¿Se puede esperar algo diferente de acá hasta final de este 2024? La verdad que por este camino no. Sí uno podría decir que la perspectiva del gobierno nacional no es de ninguna manera atada a la intervención del Estado en este tipo de situaciones, por el contrario. Ellos están convencidos, el presidente está convencido que el mercado puede resolver todo, que no hay fallas de mercado, y en realidad las transformaciones que ha habido en el sistema mundo en el cual vivimos, que es el capitalismo, desde hace mucho tiempo demostró que la falla de mercado, en lugar de ser momentos excepcionales de la vida social y permanente de las naciones, las fallas de mercado son lo permanente. Y en todo Ujú. caso, la inexistencia de falla de mercado son la excepción. El gobierno nacional, el presidente de la nación, sigue pensando que el capitalismo funciona como lo describían los autores a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y la verdad que ha cambiado demasiado como para no observar este tipo de cambios, y por supuesto que requiere una actitud, un comportamiento, un tipo de alianza, un tipo de acuerdos, etcétera, que estén a la altura de las circunstancias, por varias cosas. Yo siempre comento entre mis colegas, en el año 70 en la Argentina no existía la soja, nadie sabía lo que era. Ujú. Y hoy no se puede explicar la economía argentina sin la exportación de soja, del cual vive mucha gente, hay muchas expectativas, hay tensiones, el tipo de cambio, las retenciones, etcétera, etcétera. Ahora, ¿quién asegura que la soja va a seguir siendo el principal rubro de exportaciones y que nos van a seguir comprando soja o sus subproductos industriales derivados
de su uso en el mundo en los próximos 10 años. Absolutamente Ujú. nadie. Por lo tanto, entre las discusiones pendientes que hay, no solamente pertenecientes a la gestión de este gobierno, sino de hace mucho tiempo en la Argentina, es bueno, ¿qué pasa en materia de tendencias de la economía mundial? ¿Qué cambios ha habido? ¿Y cómo uno se prepara para no llevarse la sorpresa que en algún momento lo que pensaba que era tu salvataje de exportación y de la economía argentina en general y de la provisión de reservas no va a existir? Ujú. Y esto tiene mucho que ver con la tecnología. Y la tecnología, de la mano de los desarrollos de las plataformas y la inteligencia artificial, es un rubro que ni figura en la agenda de prioridades de este gobierno. Por el contrario, Ujú. lo que hemos vivido en el último tiempo, la marcha del otro día lo ratificó, es una capacidad de destrucción de las mejores posibilidades que tenemos para desarrollar tecnología, entre ellas la respuesta a la inteligencia artificial y una estrategia política, económica, social frente a esta novedad, ¿no? Sergio, te queremos agradecer muchísimo por este diálogo con nosotros. Gracias a ustedes. Buen fin Un de abrazo. semana. Buen fin de. Nosotros avanzamos.